Un saludo para todos. Este video servirá para apoyarnos en el desarrollo de bases de datos y así podemos crear tablas y los demás objetos que trabajaremos con el programa Access. Cuando abrimos la ventana de Access tenemos estas opciones. Para iniciar con el trabajo escogemos la opción base de datos en blanco haciendo doble clic. Inmediatamente nos aparece las opciones para empezar a crear las tablas. Lo más conveniente es crear las tablas en vista de diseño. Esta vista la escogemos con el menú que se encuentra en la parte superior. La primera opción en la parte superior izquierda de la pantalla nos dice ver. Escogemos la opción vista diseño. Esta tabla, como voy a crearla para almacenar datos de materias o de asignaturas, entonces le voy a colocar ese nombre, materias. Le doy clic en aceptar y me dispone la ventana de esta forma. En la parte superior tenemos los botones para trabajar el diseño de la tabla. En la parte izquierda, a medida que vaya creando otras tablas, me van listándose en esta zona. En el área de trabajo puedo empezar a crear los campos que quiero diseñar para esta tabla. Entonces, para esta tabla vamos a crear 5 campos. Colocamos aquí el nombre del primer campo. Será CodeMath. Escogemos siempre para cada campo un tipo de datos. Aquí podemos mirar todos los tipos de datos que se puede asignar a los campos. Por ejemplo, el tipo texto, tipo memo, número, fecha, moneda, autonumeración, hipervínculo y otros. Este campo queremos que se incremente automáticamente un número para el código de la materia. Entonces vamos a escoger autonumeración. Enseguida se puede describir algo sobre el campo que estamos creando. Entonces simplemente le voy a colocar código de la materia. Cada vez que asignamos el nombre del campo y escogemos el tipo de datos, en la parte inferior, según el tipo de datos que escojamos, deben aparecer unas propiedades del campo. Estas también las vamos a configurar para que en la tabla se puedan mostrar de una manera correcta los datos cuando se necesite. El tamaño del campo en este caso no lo vamos a mover, lo vamos a dejar como entero largo. En la opción nuevos valores tampoco. Formato lo dejamos igual. En donde dice título, sí le vamos a colocar un título para que cuando se puedan visualizar los datos no nos muestre el nombre del campo, que es CodeMath, sino lo que coloquemos aquí en título. Por ejemplo, puede ser simplemente código. En la parte correspondiente a indexado lo dejamos sí sin duplicados. Esto quiere decir que el código se va a ordenar mediante los registros que tengamos en este campo y no va a admitir duplicados. Va a ser un código único para cada materia. El resto lo dejamos igual. El siguiente campo lo escribimos debajo del primero, es decir, debajo de CodeMath escribimos el nombre del siguiente campo, que para este caso va a ser NumMath. Generalmente los nombres de los campos se los diseña con las 3 primeras letras correspondiente a lo que se refiere al campo. Acá arriba, por ejemplo, dice CodeMath, es decir, código. El que estoy registrando es NumMath, porque le vamos a colocar nombre de la materia, ¿sí? Los tres caracteres siguientes hacen referencia al nombre de la tabla. Entonces es math de materia. En nombre, escoger el tipo texto, porque es para precisamente escribir caracteres alfanuméricos. Y aquí le puedo colocar simplemente nombre de la materia. Como podemos darnos cuenta, en la parte inferior de propiedades, en los campos de tipo texto aparecen muchas más opciones que podemos configurar. Por ejemplo, está el tamaño del campo para tipo texto. Por defecto se insertan 255 caracteres para un campo. Nosotros podemos cambiar esto según lo que vayamos a escribir en el campo. Un nombre de una materia de las que trabajamos normalmente, podríamos decir unos 20.
20 caracteres, entonces le vamos a colocar ese tamaño. El tamaño que asignemos aquí es el número de letras, incluidos los espacios, que admitirá ese campo cuando estemos registrando datos en la tabla. En formato, vamos a colocarle símbolo mayor que, lo cual hará que cuando se inserte el texto que se está escribiendo en este campo, me lo pase automáticamente en mayúsculas. Hay unos campos que simplemente se dejan en blanco, no se necesita configurarlos ni cambiarle dos valores. En título ya lo había explicado, es lo que quiero que se muestre como encabezado de la tabla, entonces aquí va a ir nombre de la materia, puedo colocarle simplemente materia. Valor predeterminado lo dejo en blanco porque no quiero que automáticamente me registre ningún dato. De aquí seguimos con requerido. Hay unos campos que cuando se va a configurar, en el extremo del campo se puede escoger el valor que se va a introducir. Entonces en este caso voy a escoger sí. Requerido quiere decir que cuando se esté llenando este dato en la tabla, se obligue a llenarlo, si no, no me va a dejar continuar con el proceso. Indexado es que me lo ordene por el nombre de la tabla o por este campo. Entonces ahí está como no, lo voy a colocar sí con duplicados. Es decir, que sí me lo ordene por este nombre de la tabla, pero que me permita registrar dos veces, cuando sea necesario, el nombre de una materia. Listo. Esos serían los datos que se van a registrar como propiedades del campo para el campo NOMAT, en el cual se registrará el nombre de la materia de dicha tabla. Así vamos a llenar otros campos. Format, campo tipo texto, para registrar la intensidad horaria. Entonces el campo simplemente será 1, porque voy a registrar un número que simplemente va a tener una letra o un carácter. Formato igual, título, intensidad horaria. Los demás campos los voy a dejar tal y como se encuentran predefinidos. Otro campo será promat. Igual registro los datos correspondientes. En tamaño, miren que en promat se va a registrar el profesor que dicta la materia, entonces más o menos calculamos en cuántos caracteres o en cuántas letras se puede registrar un nombre. Yo lo puedo aproximar a unos 60 caracteres. Formato, nuevamente coloco mayor que para que me lo pase a mayúscula. Título profesor. Requerido sí. Indexado no. Los demás datos los dejamos tal y como están ahí. Por último, voy a registrar un campo que es OPSMAT. Este campo, en tipo de datos, voy a escoger memo. En descripción vamos a colocar observaciones. Le coloqué tipo de datos memo porque es un tipo de datos que me permite registrar un texto ilimitado. Es decir, no necesito asignar un tamaño de campo, sino que simplemente Access me reserva este espacio para poder registrar lo que quiera en el momento. Si me pide que le coloque un formato, igual le voy a colocar mayor que título, observaciones y no más. Esos serían los campos para esta tabla materias. Notemos que en el primer campo, por ser la primera tabla de la base de datos, me colocó esta pequeña llave que se encuentra en el primer campo. Quiere decir que este campo es el campo clave de esta tabla y me servirá más adelante para relacionarlo con otras tablas. De todas maneras, para explicar cómo se asigna una llave o cómo se asigna un campo clave, simplemente se hace clic derecho y se escoge la opción clave principal. Cuando se escoge esta opción, debe aparecer siempre el campo acompañado de esta pequeña llave, lo cual me indica que la tabla ya tiene un campo clave. Si la tabla ya se encuentra con todas sus configuraciones y tiene su campo clave, se puede cerrar y guardar sin ningún problema. Entonces, ¿desea guardar los cambios? Sí. Listo. La primera tabla ya se ha creado, está en esta parte como se indicó al comienzo. Para observar cómo se registran los datos, puedo hacerle doble clic. Miren que ya me aparece la forma de cómo puedo ingresar datos a esta tabla. Si quiero cambiarle algo del diseño, nuevamente voy en la parte
superior izquierda de la ventana en el menú Ver y escojo nuevamente Vista Diseño y me va a mostrar todo lo que ya había hecho, es decir, lo que acabo de explicar. De esta misma forma se pueden crear varias tablas, como aquí puedo indicar. He creado 3 tablas. Para examinar su contenido le hago doble clic en cada una de ellas. Voy a abrir la de materia, por ejemplo. Aquí ya se han registrado algunos datos. También se creó una tabla de estudiantes. Indica su información. Y se ha creado también una tabla de calificaciones con esta información. Para mirar el diseño de cualquiera de las tablas, simplemente se la selecciona y en el botoncito que ya les he indicado, escojo en la opción Ver, Vista Diseño. Aquí tengo el diseño de calificaciones, el diseño de estudiantes y el diseño de la tabla materia. En algunas actividades se puede especificar los parámetros en las propiedades de cada campo de las tablas que se deben crear, o en algunos casos también se puede plantear que todo el diseño, tanto de número de campos y propiedades de los mismos, los desarrolle o los cree por criterio cada estudiante. Cuando se desarrolle bases de datos con Access, se debe guardar el trabajo que se vaya desarrollando, para lo cual se necesita cerrar todas las tablas o objetos que se estén trabajando. En el botón a la derecha de cada uno de ellos existe una pequeña X. Voy cerrando cada una de ellas y cuando no tenga nada abierto puedo ir al menú Archivo y escojo la opción Guardar base de datos como. Entonces aquí escribo ya si es una actividad que hay que enviar, los nombres de las personas que la han desarrollado, o simplemente escojo un nombre para la base de datos que estoy creando. Finalmente hago clic en el botón Guardar.